Cosmovisión creacionista, la estructura de nuestro pensamiento. Un ensayo de Víctor M. Armenteros Cruz, Universidad Adventista del Plata, Libertador San Martín, Argentina. Introducción. Darwin no inventó el evolucionismo. 3 años antes de la publicación de su Origen de las especies, en 1856, se publicaron una serie de conferencias en la ciudad de Stuttgart por Johann J. Bachofen, en las que se trataba la evolución de las estructuras familiares y políticas. Algo similar aconteció con el texto de Henry Maine, titulado Ancient Law, y su estudio Muy al aire de Montesquieu o de Adam Ferguson, de la evolución de las leyes. Como dirá Mervyn Harris, de estos textos demuestran claramente que no fueron las teorías de Darwin las que desencadenaron la oleada de publicaciones evolucionistas que comenzó a producir inmediatamente después de El origen de las especies. La teoría comienza a germinar con el origen y establecimiento de colonias en África y América. El cristianismo occidental y su cosmovisión choca a partir del siglo XVI con otras culturas, con otras cosmovisiones. El 15 de febrero de 1493, Cristóbal Colón escribía una carta a Luis Satángel en la que le informaba que no había hallado hombres monstruosos en sus viajes por las islas caribeñas. Al considerar a aquellas personas como tales, surgen los diferentes debates, algunos tristemente inconclusos, sobre la raza, la educación, la cultura, la predestinación o la animalidad. Las posiciones se polarizaron, dando pie a tantas opiniones como dispares informes de parte de los colonizadores. Del indígena virgen o inocente se pasa al concepto del primitivismo y a las diferentes matizaciones del progreso de la humanidad. Este germen brota con la Ilustración desde que John Locke publica un ensayo concerniente al entendimiento humano, hasta la eclosión de la Revolución Francesa. Se construye un edificio conceptual que derivará en la mentalidad evolucionista. Esta mentalidad, al igual que el creacionismo, tiene estructura de macroideología. Incorpora e interpreta cada dato de la realidad encasillándolo en sus parámetros de significación. Tal estructura lo convierte en cosmovisión, lo que irremediablemente genera un choque con la mentalidad creacionista. Toda macroideología es excluyente y reacciona ante cualquier tipo de armonización entre otras macroideologías. Una excepción es el pensamiento nueva era que, a modo de eclecticismo del pasado, hace reposar su eje de acción en la inclusión y en la adaptación. A pesar de los intentos de Teilhard de Chardin y de sus seguidores, evolucionismo y creacionismo siguen siendo incompatibles desde su esencia.
Al presentar algunas de estas incompatibilidades, es totalmente lícito preguntarse, ¿por qué es necesario tal contraste? Entiendo que una comprensión clara de ambas cosmovisiones nos permitirá situarnos, posicionarnos y ofertar alternativas que permitan la transferencia de los datos teóricos a la praxis cotidiana. Entiendo, además, que un estudio detallado de la protología afecta inexorablemente a la escatología. El adventismo es resultado de una reflexión escatológica y se debe por ello a una fundamentación protológica. El planteamiento de las primeras cosas modifica y altera la percepción de las postreras. Algunos ejemplos de la historia nos muestran que la protología varía al comportamiento de una estructura social. En las religiones mesopotámicas hallamos relatos de los orígenes del mundo y de la humanidad que registran la acción de dioses violentos. El hombre surge en el entorno de la esclavitud y la agresión. La escatología e incluso la política mesopotámica responden a estos cánones. Asiria genera una protología violenta que se transforma en un imperio expansionista y sangriento, que inunda su panteón de demonios y sus sortilegios de temores. La Grecia no mítica surge de la imprecisión filosófica, de la especulación que deviene en imprecisión existencial. El judaísmo rabínico vincula a la Torá con el origen de la creación y tal concepto deriva en una religiosidad y una escatología que se fundamenta en actitudes nomológicas. Algo similar acontece con la protología que sustenta el creacionista. La protología que nos propone la Biblia parte de premisas que irremediablemente afectan a la escatología, a nuestras concepciones actuales. Que Dios como creador sea el sujeto esencial del origen del cosmos y de la humanidad le proyecta al futuro escatológico como un Dios redentor, que es a su vez el sujeto que rehabilita el universo y redime al ser humano. Que Jesús participe, como indica el Nuevo Testamento, del acto creativo, le posiciona en la escatología una vez más como agente de mediación entre el Creador y sus criaturas. Que Génesis primero insista en la expresión divina de que el resultado de la creación es sumamente bueno, nos lleva a defender la excelencia de la naturaleza frente al hábitat artificial como espacio vital del ser humano y a confirmar en la reestructuración de este estado de cosas. Que tanto el capítulo 1 de Génesis como el 2 nos muestren a un ser humano completo, resultado de un monismo que no distingue lo físico de lo espiritual, ni en esencia, ni en calificación. El cuerpo es tan bueno como el espíritu. Nos lleva a la creencia de un ser humano transformado que va a residir tanto en lo físico como en lo espiritual, oponiéndose a representaciones incorpóreas de corte angelical o demoníaca. Que el relato de la creación concluya con el clímax del descanso sabático se proyecta en una marca escatológica
que supera las cuestiones temporales para alcanzar la significación de pacto, identidad o compromiso. Que la estructura familiar que propone el relato protológico de la Biblia sea monógama, heterosexual y con carácter de alianza, nos lleva a una defensa en estos tiempos de disparidad de la familia nuclear que refuerza la paridad y la identificación de roles. El relato genesíaco afirma que el ser humano tiene una misión: proteger la tierra. La escatología debe profundizar en este proyecto ecológico para fomentar el respeto por el Creador y lo creado. Tal fundamentación protológica nos obliga, cuando menos por conciencia retórica, a reflexionar sobre los parámetros de pensamiento propios del creacionismo. Desarrollo de la religión. Una de las discusiones más notables entre los evolucionistas es el origen de la religión y sus diferentes etapas evolutivas. El evolucionismo tiende a proponer una primera etapa mágica vinculada con los elementos de la naturaleza, que se concreta en el animismo. El protohumano no está capacitado para comprender las fuerzas naturales que le rodean y les atribuye valores de potencia extraordinaria. En la segunda etapa, el hombre atribuye a tales elementos naturales características antropomórficas. La tormenta marina se vincula en múltiples culturas del Próximo Oriente a Hadad, a Yan o a Poseidón. La belleza de un amanecer o el brillo intenso de una estrella se personifican en Istar, a Afrodita o en ciertas diosas sedentes filisteas. Los ciclos de sequía y lluvia de la cuenca mediterránea se relacionan con el Baal o con diferentes dioses ociosos. Se gesta el politeísmo, tan variado como diferencias climáticas, geográficas o catastróficas se padecen. La tercera etapa coincide con el enoteísmo, uno de los múltiples dioses del panteón de cada religión. Destaca sobre los demás, incorporando preeminencia y poder. Son los ejemplos de Marduk o de Zeus, e incluso en ciertos periodos grecorromanos de Dionisos. En la cuarta, el dios preeminente se independiza de su panteón y se oferta como único Dios. Nos hallamos ante el monoteísmo. Como el tiempo, el hombre, mucho más racional, se aleja de la presión religiosa y propone opciones como el deísmo o el agnosticismo. Es la quinta etapa. El resultado final, la sexta etapa de todo este proceso religioso, clímax de la evolución humana, es el ateísmo o la necesidad de Dios, a la que ni siquiera se la asocia como causa primera o energía universal. Estas etapas se filtran más allá de la conversación coloquial, se hallan en comentarios de creacionistas. Las religiones primitivas es una expresión que suele hacer referencia a periodos mágicos o animistas.
La religión de los patriarcas se enmarca incluso en autores del entorno creacionista, en un entorno enoteísta. La propuesta creacionista a la alteración de la religión, sin embargo, es totalmente disímil a la puesta y se asocia con el concepto de involución. La única etapa que plantea el texto genesíaco es la del monoteísmo. Un monoteísmo, además, que excluye taxativamente cualquier otro interés de adoración. El pecado trastorna esta relación Dios-hombre y genera variaciones que cada vez más se alejan del modelo original. En el interés por otras banalidades configurará una religiosidad enoteísta que posteriormente desarrolla un entorno politeísta. El alejamiento del ser humano de los valores originales le separa a su vez de la claridad mental suficiente como para interpretar la naturaleza. El ser humano se animaliza y percibe su entorno desde perspectivas animistas o de corte mágico. Excluir, por otro lado, las estructuras religiosas de la sociedad, proponiendo solamente cosmovisiones materialistas, aliena al hombre de Dios, llevándole a percepciones deístas, agnósticas o ateas. Las categorizaciones coinciden en ambas cosmovisiones, pero la interpretación de sus funciones es sumamente dispar. En el evolucionismo, el desarrollo es lineal, diacrónicamente y en un avance positivo.